Modelo de datos. Un modelo de datos es un conjunto de reglas para la composición de determinados conceptos, las cuales en combinación con dichos conceptos representan un sistema de información. Un modelo de datos facilita también el análisis y diseño de un sistema de información para poder desarrollar un modelo relacional. En el ámbito del diseño se tienen tres fases. La primera es denominada como diseño conceptual, en la que se formalizan las estructuras que se observan en el mundo real, produciendo lo que se denomina un esquema conceptual. En la segunda tenemos el diseño lógico. En esta se estructura el conjunto de información de la fase anterior, teniendo en cuenta el sistema gestor de base de datos que se haya a utilizar. En esta fase se obtiene el esquema lógico. La tercera es denominada como diseño físico, en la que se estructuran los datos en términos de almacenamiento en los dispositivos del ordenador. Es lo que se conoce como esquema interno. Un modelo de datos consta de diversas funcionalidades. Entre estas se resaltan que se puede utilizar como herramienta de especificación para definir tipos de datos y la organización de los datos en una base de datos específica. También se puede utilizar como soporte para el desarrollo de una metodología de diseño de base de datos. Como formalismo para el desarrollo de familias de lenguaje de muy alto nivel para la resolución de requerimientos y manipulación de datos. Como modelo de soporte en la arquitectura de los sistemas gestores de base de datos y por último, como vehículo para investigar el comportamiento de diversas alternativas en la organización de los datos. Se debe tener en cuenta, además, que los modelos de base de datos son un concepto independiente de las técnicas de base de datos. Es una herramienta que permite describir un determinado concepto o sistema. Los sistemas gestores de base de datos se apoyan en determinados modelos de datos para poder estructurar la información a almacenar y gestionarla rentablemente. Sistemas de información. Se sabe que una de las bases de cualquier organización es la información necesaria para su funcionamiento y el tratamiento que le damos a dicha información. Pero hay que tener en cuenta que un sistema y un sistema de información diferencian en varios aspectos. El más relevante es el siguiente. Un sistema es simplemente un conjunto de cosas que, ordenadamente relacionadas entre sí, contribuyen a cumplir determinados objetivos, mientras que un sistema de información es un conjunto de elementos, en este caso datos, que ordenadamente relacionados entre sí siguiendo ciertas reglas, aportan alguna funcionalidad al objeto y sobre todo aportan lo más importante en un sistema de información, que es la organización de los datos. Un sistema de información necesita algunos componentes básicos. Estos son el contenido, en los que se encuentran los datos y su respectiva descripción. El equipo físico, que es simplemente el ordenador que soporta la información. El equipo lógico, que es el sistema de gestión de base de datos o sistema de comunicaciones, etc. El administrador, que es la persona o equipo de personas responsables de asegurar la calidad y disponibilidad de los datos. Y los usuarios, que son los que darán funcionalidad al sistema de información. De los sistemas de información se han desprendido con el tiempo los sistemas de información mecanizada, que son aquellos que necesitan el soporte de un ordenador. Estos han sufrido una rápida evolución, y desde el punto de vista de su funcionalidad se pueden representar principalmente el dos. El primero es el sistema de información mecanizada de procesos de transacción, el cual se encarga del tratamiento de los datos necesarios para llevar a cabo las tareas rutinarias de la organización, tales como nómina, contabilidad, etc. El segundo es el sistema de información mecanizada de ayuda a la toma de decisiones. Desarrollo de un sistema de información mecanizado. Visto desde el punto de vista del ciclo de vida clásico del software, se pueden diferenciar tres fases a la hora de desarrollar cualquier sistema de información. En el caso del mecanizado se deben tener en cuenta las siguientes fases. La primera, el análisis, la cual constará de la investigación y el moldeado. La segunda, el diseño, la cual constará de las partes lógicas y físicas. Y la tercera, la implementación, que consta de los programas, carga de datos y pruebas. Conceptos y definiciones. Dentro de un sistema de información se encontrarán diversas propiedades. A continuación vamos a definir las principales. Primeramente se tienen las propiedades estáticas. Estas se refieren a los datos en sí, qué información es la que se maneja en el sistema, qué valores puede contener el sistema y cómo dependen unos de otros. Estas propiedades no varían en el tiempo. La segunda son las dinámicas.
Estas hacen referencia a la evolución de los datos en el tiempo, a las operaciones que se las aplican, más concretamente transacciones. Estas propiedades sí varían en el tiempo. Las terceras son las restricciones de integridad, que son las reglas que se utilizan para definir las propiedades estáticas y dinámicas. Dicho de otro modo, es el mecanismo por el que establecemos cuáles son los valores válidos de los objetivos dentro del sistema a cada instante. Otro concepto es el modelado de datos. Es la herramienta intelectual que nos permite estructurar los datos de forma que se capte la semántica de los mismos. Este nos ofrecerá un conjunto de conceptos y de reglas que nos permitirán representar con mayor o menor fidelidad un conjunto de datos interrelacionados y operaciones sobre los mismos. Otro concepto es el esquema, cuya aplicación se lleva a cabo por medio del modelo de datos. Después de realizar el modelo de datos nos dará como resultado un esquema, una representación de esa realidad que podría ser tipo gráfico o tipo lingüístico y que describirá un conjunto de efectos e interrelaciones entre ellos. Otro de los conceptos relevantes a definir son los lenguajes de definición y manipulación de datos. Para poder aplicar un modelo de datos se debe disponer primeramente de un lenguaje de definición de datos y de un lenguaje de manipulación de datos. Con el lenguaje de definición de datos describiríamos las estructuras en las que se almacenarán los datos y que en el lenguaje de manipulación de datos las transacciones a efectuar para obtener la información elaborada a partir de esos datos. Otro concepto es el sistema de gestión de base de datos. Es definido como el software que se encarga de implementar las herramientas asociadas al modelo de datos. Otro concepto es el estado de la base de datos. Se define simplemente como el resultado de una transacción o una simple operación atómica, tal como insertar o borrar. Esto genera un nuevo estado de la base de datos, que se modifica de alguna forma la base de datos que se tenía anteriormente. Representación de un sistema de información. En resumen, todos los modelos de datos utilizan los siguientes mecanismos de abstracción para la construcción de las clases de objeto apropiadas. Primero, clasificación. En este se define un concepto como una clase de objetos. Segundo, agregación. En este se define una nueva clase de objetos a partir de otras clases. Y por último, generalización, en la que se definen los subtipos de una clase. De igual manera, para expresar las restricciones aplicables a las clases de objetos en particular y al sistema en general, sean de tipo estático o dinámico, se utilizan las restricciones de dominio. Se definen como el conjunto de valores escalares o complejos agrupados en una clase de objetos. Las restricciones de identificación. En este se declara que no hay dos objetos dentro de una clase de objetos iguales. Y por último, las restricciones de correspondencia entre clases. Estas restricciones constan de la cardinalidad de la dependencia, de identificador, de existencia y de cobertura de las generalizaciones. Cualidades de los modelos de datos. A la hora de evaluar un modelo de datos, nos debemos fijar sobre todo en los siguientes puntos. Su expresividad. Cuantos más mecanismos o conceptos de representación tenga un modelo, mayor será la cantidad de propiedades del sistema de información que pueda captar, y menor el uso de aserciones en forma de restricciones de integridad, que no se pueden reflejar directamente sobre el esquema. La simplicidad. También es deseable que el modelo sea simple para que los esquemas sean fáciles de entender por las personas que lo observen. La minimalidad. Todo concepto tiene un significado distinto de los demás conceptos utilizados en el modelo de datos. No se puede expresar un concepto en función de otros. Y por último, la formalidad. Todos los conceptos del modelo tienen una interpretación única, precisa y bien definida. Se entiende también que si un modelo utiliza un lenguaje de definición gráfico, se debe tener en cuenta la compleción gráfica. Un modelo es gráficamente completo si todos sus conceptos poseen una representación gráfica. Y la facilidad de lectura, en la que todos los símbolos gráficos sean fácilmente distinguibles unos de otros. Clasificación de los modelos de datos.
Junto con la evolución del software y el hardware, análogamente han ido evolucionando los modelos de datos. Así que cronológicamente se pueden clasificar de la siguiente forma. Primitivos, que se basan en sistemas ficheros convencionales. Clásicos, entre estos se encuentran el jerárquico, el red y el relacional. Semánticos, entre estos se encuentran el EER, el RMT, el semántico general, el orientado a objetos y el modelo funcional. Se dice además que tanto primitivos como clásicos están basados en registros, mientras que los semánticos se apoyan en la filosofía orientada a objetos. En conclusión, un modelo de datos es un aspecto importante dentro del desarrollo del software y además facilita varios elementos a la evolución de este.